Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Muchas veces nuestra vida, igual que la de los israelitas en este tiempo, es como el desierto. Un desierto no debe ser fácil estar caminando, y menos caminar durante 40 años, ¿verdad? ¿Cómo voy a comer? ¿Y si nos atacan? ¿Y si pierdo la dirección? A veces es así en nuestras vidas, ¿verdad? Vienen esos pensamientos, nos preocupamos, nos desanimamos y también nos quejamos. Y luego, no solo hay que cruzar el desierto. ¿Y cómo hacemos la conquista? ¿Cómo evangelizamos? Uy, eso pues me da pena, me da vergüenza, no es fácil, ¿verdad? No sabemos muy bien cómo hacer. Y bueno, sabemos sobre la palabra, sobre el evangelio, sobre la oración, pero no sabemos muy bien por dónde tenemos que comenzar. Por eso Dios, por su gracia, siempre, Él nos da la respuesta, siempre a través de la palabra. Y en el pasaje de hoy, Dios le da al pueblo de Israel 3 fiestas que tenían que hacer cada año, para siempre. Hay que celebrar esas 3 fiestas. Y cuando escuchamos fiesta, pues diversión, ¿verdad? Por supuesto, era algo para confraternizar, divertirse, comer rico, tener relación con la gente, por supuesto, para eso también. Pero no solo eso. Esas 3 fiestas escondían un gran secreto espiritual. Algo muy importante que tenemos que conocer y que no tenemos que perder. Todos aquellos que aparecen en la palabra, aunque eran débiles, aunque tenían dificultades, conociendo ese secreto espiritual de las 3 fiestas, aferrándose a él, pudieron trascender todas las situaciones, pudieron ser utilizados por Dios grandemente para cambiar épocas enteras, hasta ese punto. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día podamos descubrir a través de la palabra ese secreto espiritual de las 3 fiestas y podamos aferrarnos a él. Ahí veremos el poder de Dios. ¿Por qué razón Dios le dio las 3 fiestas? ¿Por qué razón? Porque todo lo que Dios hace tiene un porqué, ¿verdad? Hay que entenderlo muy bien. En primer lugar, las 3 fiestas era un sistema para que se centraran en Dios. Y hay que concentrarse en Dios. Fuimos creados para eso. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando en otras cosas, ¿verdad? Bueno, ya lo he escuchado muchas veces, hay que concentrarse en Dios, pero necesitamos que nos lo recuerden continuamente, porque se nos va enseguida, ¿verdad? Bueno, esta semana he tenido victoria y ya me va bien y ya automáticamente nuestra naturaleza es que ya dejamos de centrarnos en Dios y no funciona. La única manera de cruzar el desierto, de tener victoria, de conquistar Canaán, es decir, de hacer la evangelización, es estar concentrados en Dios. Fíjense David, Salmo 27:4, dice David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David no va buscando ni oro ni plata. Él lo único que está pidiéndole a Dios, que quiere estar en su presencia, que quiere estar concentrado en Él. Por supuesto. De esa manera, ¿cómo Dios no va a utilizar a David? Pero el mismo Señor Jesucristo en su ministerio público, Él en Mateo 6:33 dice, mas buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir,
que si buscamos en primer lugar a Dios y nos concentramos en primer lugar en Dios, todo lo demás, físico, material, el Señor se encargará de dárnoslo. Pero ¿cuál es la realidad? Que nos enfocamos en todo lo demás. Por eso no funciona. Pablo, él desde el principio se concentraba en Dios, continuamente. Por eso cuando le escribe a los hermanos de Colosas, Colosenses 3:2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Dios. Hay que concentrarse en Dios. No estéis siendo movidos por las cosas de la tierra. Por supuesto, necesitamos las cosas de la tierra para vivir, pero eso no tiene que ser mi prioridad, no tiene que estar ahí mi corazón en Dios. Y luego con esa fuerza, por supuesto, ya puedo hacer todo lo demás. No hay otra manera. Por eso tenemos que tener un sistema para concentrarnos en Dios. ¿Por qué razón le dio las 3 fiestas? Lo segundo, porque también era un sistema para restaurar nuestro ritmo espiritual. ¿Cuándo oramos? Pues normalmente, pues cuando viene un gran problema, ¿verdad? Ahí todos clamamos. Pero luego, un día aquí, otro día así, de manera un poco dispersa. Así es imposible tener un buen ritmo espiritual. Es imposible tener un buen estado espiritual. Hay que levantar un sistema. Moisés tenía su sistema. Por eso él podía orar con Dios cara a cara, con esa intimidad. Esa era la relación estrecha, porque él era una persona que tenía un sistema de oración. Y también David, 3 veces al día. Daniel, 3 veces al día, como dice Daniel 6:10. Por eso hay que levantar un sistema, poner un horario para poder orar. Por supuesto, no como algo robótico ni religioso, para nada. El tiempo más feliz. Ese va a ser el tiempo más feliz. Por eso los hermanos de la iglesia primitiva, ellos no les funcionaba porque no tenían ese sistema de oración. Pero después de que bajaron del monte del Olivar, ahí ya empezaron a levantar un sistema de oración. Hechos 2:42. Tenían tiempo para orar juntos, el culto. Hechos 2:46-47, todos los días, en el templo y en las casas. Ya tenían un sistema para orar. Hechos 3:1, a la hora novena de la oración, Juan y Pedro iban al templo. Tenían un sistema, un horario fijo para orar. Y eso lo tenemos que restaurar para tener ese ritmo espiritual. Por eso, cada día, cada hora, en cada acontecimiento, tenemos que disfrutar de la oración. Y en tercer lugar, ¿por qué le dio las 3 fiestas? También era un sistema para la conquista. ¿Qué es la conquista? La evangelización. No podemos perder la evangelización. Es el deseo de Dios. Yo muchas veces para estudiar el campo escucho trozos de predicación de pastores. Hay muchos que no hablan de Cristo, no hablan del Evangelio. La gran mayoría, desgraciadamente. Pero sí que hay pastores, gloria a Dios, que hablan de Cristo, hablan del Evangelio. Pero hay algo que les falta. ¿Qué es? La dirección de la evangelización. Hablan de Cristo, pero si Cristo ha venido solo para darme respuesta a mí, a mi vida, para que me vaya todo bien. Pero no es eso. Por supuesto, Cristo me ha dado toda la bendición, pero yo ahora soy su siervo. No es Cristo mi siervo. Ahora yo tengo que alinearme a la gran comisión, la evangelización. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo tengo que estar alineándome a él. Si pierdo el evangelismo, ¿para qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que tomar la palabra? ¿Para qué tengo que dar culto? Al final, lo hago por costumbre, lo hago de manera religiosa, porque estoy perdiendo la misión.
Por eso, esas 3 fiestas, por supuesto, se siguen celebrando hoy en día. Y especialmente la evangelización, lo más importante de la evangelización es traspasar el pacto a la siguiente generación. Esa es la mayor misión que tenemos. A los jóvenes, niños remanentes, hay que darles la misión. Por eso, siguiendo la palabra en nuestra iglesia, ya empezamos hace más de un año, pues a hacer la época de fin de semana, de 3 días. ¿Qué es eso? Ya los viernes por la tarde nos reunimos y ya compartimos la palabra con los jóvenes. Les enseñamos a orar. Un tiempo incluso de concentración. Luego los sábados por la mañana vamos también. Escuchamos la palabra, hacemos fórum para que se grabe. Y luego los domingos, ¿verdad? Ya aquí en Corea, pues tenemos 3 o 4 cultos. Y a veces más. Por eso es un entrenamiento los domingos, ¿verdad? Uno sale con mucha fuerza espiritual. Y Pablo, él siempre iba a las sinagogas porque allí estaban los niños, porque es el deseo de Dios. El Señor dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Porque estamos en una guerra de grabación. Yo estoy estudiando el mundo de los jóvenes, los niños, siempre quiero estar atento para poder ayudarles bien con la palabra. Y pues investigo qué tipo de música, películas, qué games. Hay ahora una plataforma muy famosa, Roblox, pero que es muy peligrosa, ¿verdad? Porque no hay mucha seguridad y puedes entrar con un perfil falso y hay muchos casos que, como juegas interconectado, pues puedes comunicar con otros jugadores, que son la mayoría jóvenes, muchos incluso son jóvenes de primaria, niños, y personas con malas intenciones, pues se hacen un perfil falso y hoy en día con la inteligencia artificial pueden modificar su voz. Es decir, que el que le escucha como una voz de niño. Hasta ese punto ha subido la tecnología. Y los engañan, los manipulan. Por supuesto, para un adulto es muy fácil manipular a un niño. Y están habiendo muchos problemas. Pero también muchos de esos juegos de esa plataforma pues te hacen que tienes que tener armas, ítems, y tienes que robarlos, puedes robarlos a otros, o sea, que se enseñan a robar. Y hay puntos que niños roban a sus padres para poder comprar esas armas de su videojuego. Es terrible. Luego hay una película muy famosa de animación que se llama K-Pop, Cazadoras de Demonios, que está un poco ambientada en la cultura tradicional de Corea, pero es un grupo de música de K-pop de chicas, pues que están luchando contra demonios. Y la canción principal se llama Golden, yo eso lo he estudiado, y la letra lo que está diciendo es, no tienes que sufrir más. No tienes que esconderte, tienes que liberarte. Yo ahora soy la reina, dice. Ya voy a resplandecer la luz. Es el mismo mensaje de Génesis 3. Cuando Satanás dice, tú puedes ser Dios, tienes que levantarte, nadie te tiene que estar oprimiendo. Y precisamente esa canción, cuando estudié la letra, me recordó a otra canción también muy famosa de una película animada de Disney que se llama Frozen y que justamente también la canción principal dice el mismo mensaje. Es terrible cómo este Satanás continuamente está grabando esos mensajes en los niños a través de la cultura de la oscuridad. Por eso es muy importante que estemos levantando un sistema para salvar las siguientes generaciones. Y algo muy importante es el culto familiar. La iglesia hace una parte, luego hay una parte importante, la más importante, que tienen que hacer los padres. Por eso el culto familiar. Hay que instaurar cada día el culto familiar. Todos conocen a John Wesley, Spurgeon, Jorge Müller.
Todos ellos, de niños, todos, en su casa había culto familiar diario. Todos. Estúdienlo. Lutero, después de convertirse, después de casarse y tener una familia preciosa, él instauró en su familia el culto familiar. Por eso, poco a poco hay que restaurarlo, hay que levantar un sistema. Porque hay que grabar el Evangelio. Satanás está utilizando las redes sociales, Internet, para grabar cosas incorrectas. Nosotros tenemos que grabar el Evangelio. Hay que levantar un sistema para que los niños lleguen a un punto que tengan su tiempo personal con Dios, aunque no sea muy largo, y ayudarles a descubrir la misión. Ellos tienen que entender la misión. También tienen que recibir sanidad y se tienen que levantar como discípulos. Por eso, cada año hay que celebrar las fiestas para que alcance esa bendición del Evangelio, ese secreto espiritual de las fiestas a las siguientes generaciones. Por eso es muy importante que entendamos cuál es el contenido, el secreto espiritual de esas fiestas. Primer punto. La primera fiesta es la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La salvación. Y cuando comían la Pascua, y hoy en día, cuando comen ese cordero previamente sacrificado que representa a Cristo, dice que lo tienen que comer con hierbas amargas. ¿Por qué? Para que se acuerden del sufrimiento. Cómo sufrían siendo esclavos en Egipto. Y nosotros tenemos que recordar cómo sufríamos cuando vivíamos en pecado. Porque el pecado se había enseñoreado de nosotros, vivíamos esclavizados, teniendo cadenas de pecado. No podíamos salir. Pero Cristo, como verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para liberarnos del pecado. Y sufríamos siendo siervos de Satanás. En Efesios 2, versículo 2, dice que siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. No éramos conscientes, por supuesto, que Satanás nos dominaba. Pensábamos que los caminos que él nos decía, el alcohol, las drogas, la inmoralidad sexual, bueno, y tantas cosas distintas, ¿verdad? Parecían caminos para algunos atractivos, pero eran caminos y son caminos de destrucción. Por supuesto, estábamos engañados, porque Satanás dice en Apocalipsis 12:9 que engaña al mundo entero. La gente no es consciente, sigue por ese camino ancho que lleva a la destrucción sin saberlo. Pero Cristo, como verdadero Rey, vino para deshacer las obras del diablo. Él nos sacó de ser esclavos de Satanás. Y estábamos sufriendo separados de Dios, porque Dios nos creó para estar con Él. Pero la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, morimos espiritualmente al pecar. Y había un gran vacío en nuestro interior. Y no solo vacío, había un gran miedo. Cuando el hombre pecó, Génesis 3, versículo 10, se escondió de Dios. Bueno, intentó esconderse. Dios es omnisciente y omnipresente, sabía dónde estaba. Pero dice, es que tuve miedo y me escondí. Ya empezó a tener miedo. Y estudios recientes han demostrado que el mayor problema mental, que el mayor origen de enfermedades, ¿saben cuál es? El miedo. El miedo. Toda la palabra, contra más avanza la ciencia, se cumple todavía más. Por eso estábamos viviendo con miedo, porque no sabíamos quién éramos, no sabíamos lo que teníamos que hacer y estábamos solos y desamparados, separados de Dios. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque como verdadero profeta, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo consumó todo en la cruz. Cristo nos liberó. Cristo murió y resucitó. Y Él tiene el poder del cielo y de la tierra. Por eso hay que hacer fiesta por eso, ¿verdad?
Hay que agradecer. Cada día yo tengo que dar gracias a Cristo por la salvación y aferrarme al pacto de Cristo. Cristo ha consumado todo, no importa la situación que tenga delante. No importa, ya Cristo consumó todo. Usted es hijo de Dios, solo tome el pacto. Y ciertamente verá cómo Dios levanta la respuesta. ¿Cuál es la segunda fiesta? El Pentecostés. ¿Y qué significa el Pentecostés? La plenitud del Espíritu Santo. Después de salir de la esclavitud de Egipto, pues pensaban, ¿qué vamos a comer? Aquí en el desierto no se puede plantar, pero no es así. A los 50 días cosecharon trigo por primera vez. Por eso Dios provee. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo. Justamente vino el día de Pentecostés, ¿verdad? Es tan exacta la palabra. Y eso significa que el Espíritu Santo nos da el poder para tener victoria cada día, para poder cumplir la misión. Está todo preparado, tenemos todo en Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos guía. Felipe, el diácono Felipe, cuando se levantó esa persecución con motivo del martirio de Esteban, fueron perseguidos, pero Felipe, él sabía que no era una persecución, que Dios lo permitía, y era la guía para ir a Samaria. Porque Samaria estaba en gran oscuridad, en gran desastre, como están nuestros campos. Y él, recibiendo la guía, fue a Samaria. ¿Y qué hizo allí? Predicó a Cristo. Y el Espíritu Santo no solo nos guía, el Espíritu Santo obra. Cuando estamos orando y proclamando el Evangelio. Por eso dice, versículo 6, que la gente escuchaba atenta. Eso es la obra de Dios. Y que muchos fueron salvados y que muchos endemoniados fueron liberados. Es la obra del Espíritu Santo. Fíjense, qué bendiciones tenemos. Y dice el versículo 8 que había gran gozo en aquella ciudad. Y esos son los frutos que levanta el Espíritu Santo. Esa ciudad que estaba en oscuridad fue una ciudad llena de la luz del Evangelio, llena de gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Y es lo que Dios levanta en nuestros campos. Solo hay que tomar ese pacto, esa esencia de las tres fiestas, Cristo, el poder del Espíritu Santo. Y también la tercera fiesta. ¿Qué es la tercera fiesta? La cosecha. Cuando ya después de todo termina el verano, cosechan todos los frutos, ya lo juntan todos los graneros y hacen esa fiesta. Pero eso también tiene un gran secreto espiritual. Está hablando de nuestro respaldo. Tenemos el respaldo del trono celestial. Y por supuesto también nos iremos una eternidad al cielo. Dios está cumpliendo la evangelización, ¿verdad? Esa gran cosecha se cumplirá. Está todo preparado para nosotros. Es lo que significa. Por eso tenemos el respaldo del trono, Dios Trino, que es todopoderoso, es nuestro respaldo. Él envía a los ángeles para ayudarnos, las huestes celestiales. Y la oscuridad es quebrantada. Y orando y tomando el pacto, el reino de Dios viene en nuestras vidas y en cada lugar que estamos, y se levantan al orar las obras del reino de Dios. Esta semana, pues recibí una llamada de un joven de un país hispano, pues que estaba muy preocupado, porque dice que junto con su novia, pues había hecho un juego muy famoso en TikTok, que se llama como el balancín o algo así, donde invocan un espíritu y a través de una de las personas, pues hacen preguntas si se balancea o sí o no. Entonces, bueno, parecía algo inofensivo, decía, ¿no? Y la novia de este joven, pues fue la persona que hacía el balancín, que el espíritu le movía.
Por supuesto, esos son los demonios. Claro que sí, no es un juego. El mundo espiritual no es un juego. Pero Satanás lo vende como un juego para engañarnos. Entonces terminó el juego y esta joven empezó a escuchar voces, empezó a notar presencias. Por supuesto, se pusieron a temblar, ¿verdad? Entonces me llamó. Y ahí estábamos haciendo una llamada compartida juntamente con su novia. Entonces yo oré. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad como hijos de Dios. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y la autoridad hay que utilizarla, porque estamos en una batalla espiritual. Por eso oré, y no solo oré, le prediqué claramente el Evangelio. Dios obró, el Espíritu Santo obró. Y esa joven pudo abrir su corazón a Cristo. Recibió a Cristo. Dios hace la obra. Pero por supuesto hay que continuar, ¿verdad? Eso es un principio. Por eso, juntamente con su novio, pues estoy ayudándoles para que todos los días puedan entrar, tener ese tiempo de llenarse de la palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay que entrar en la palabra, hay que alimentarse en la palabra para que esa joven tenga ese fundamento correcto, porque el centro de la palabra es Cristo, pueda recibir sanidad, pueda crecer espiritualmente, hasta el punto que tenga seguridad. Por eso, esa es la bendición del respaldo del trono celestial que tenemos. Dios Trino es todopoderoso, está con nosotros, somos sus hijos. Y al orar, por supuesto, Dios levanta esas obras. No es nuestro esfuerzo, no tenemos que pelear con nadie humanamente. Nuestra batalla, como dice en Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, huestes de maldad. Hay que hacer esa batalla espiritual, pero sabiendo que Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Por eso, en este día, muy importante, no sean engañados. Es difícil el desierto, si uno lo ve humanamente, pues te quedas desanimado, ¿verdad? Pero no, somos el pueblo del pacto. Él nos da su palabra. Y también nos ha dado esas 3 fiestas. Esas 3 fiestas, la esencia, el secreto, es todo. Ya tenemos la salvación. En Cristo ya ha consumado todo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos capacita, nos da el poder para poder estar siendo testigos, para poder cumplir la misión. Y tenemos el respaldo del trono celestial donde estamos, la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece. Por eso, que podamos aferrarnos a esa esencia de las 3 fiestas y podamos estar agradecidos, porque la fiesta significa eso, ¿verdad? Que estemos agradecidos, que disfrutemos, porque dentro de Cristo ya Dios nos ha dado todo, absolutamente. Por eso, ¿cuál es la conclusión? En este pasaje Dios da las 3 fiestas. Después de 1500 años, fíjense, se cumplieron de manera perfecta. Después de 1500 años, Cristo, el día de la Pascua, fue a la cruz. El día de la Pascua, exacto. A los 50 días, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Justamente ese día. Y también la cosecha se ha cumplido a medias. Ya tenemos el respaldo del trono celestial. Y cuando Cristo vuelva en su segunda venida, ya vendrá esa gran cosecha, ¿verdad? De las almas que Dios tiene preparadas. Por eso tenemos que estar aferrándonos a la palabra. Hay que aferrarse a la palabra. Y los hermanos de la iglesia primitiva, ellos empezaron a aferrarse en el monte del Olivar justamente a la palabra, a las 3 fiestas, a esa esencia. Cristo, reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo, es lo que se aferraron.
Ahí tenemos que empezar, aferrándonos a ese pacto tan importante. Y luego ellos empezaron a orar con esa palabra. Hechos 1:14, perseveraban unánimes en oración y ruego. Tomen ese pacto en esta semana y comiencen a orar. Y en el horario de Dios, ¿qué se levantó? En Hechos 2, del 1 al 47, se levantó la obra del evangelismo, las misiones se empezaron a levantar. Y eso es lo que Dios va a levantar a través de nuestras vidas. Por eso, que en este día podamos ver cómo Dios, a través de la palabra, nos da toda la respuesta. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.